Muchas gracias, Ceci. Le doy la palabra a mi No, compañera. gracias, chicas. Gracias a ustedes por invitarme a esta charla. La verdad que a mí siempre me gusta poder hacer este tipo de encuentros. Obviamente que en el contexto que estamos ahora lo tenemos que hacer de forma virtual, pero siempre es bueno poder brindar un poquito más de información para que todas podamos empoderarnos sobre nuestros cuerpos. Buenísimo. Bueno, le doy la palabra a Agos, mi compañera, que va a ser quien le va a orientar las preguntas. Bueno, hola, yo soy Agustina, para las nuevas. A ver, estoy en dos compus, así que díganme cuál es la cámara acá. Bueno, la idea es hacer algunas preguntitas más que nada orientadoras, porque obviamente no es que seamos entrevistadores ni nada, pero más o menos estuvimos pensando algunas preguntas y después vamos a abrir el chat, en realidad está abierto, si quieren ir dejando algunas también, que las vamos a leer más al final de la charla, con unos 15 minutos últimos. Así que, bueno, Ceci, vos sos médica y estás haciendo la residencia en ginecología. Sí, estoy en mi último año de la residencia, son 4 años. Estoy haciendo la residencia en el Hospital Rawson y también trabajo como médica de guardia del hospital, del Sanatorio Argentino. Así que algunos días me voy por aquellos lados. También haciendo la parte de tocogineco. Así que, bueno, me encantó que me hayan invitado y poder hablar un poquito sobre algunas cosas que nos competen como mujeres y muchas veces quedan de lado a través de que nos hemos criado una situación súper patriarcal donde el ciclo sexual, algunas enfermedades, algunas lecciones quedaban vistas y renegadas, entonces no nos las contaban y entonces estamos más que nada bajo esa desinformación y creo que nuestro deber es poder educar. Entonces, creo que estas charlas a mí, en lo personal, me encantan, así que muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, Así que bueno, si querés, bien, decime. no, que como habíamos hablado, que íbamos a empezar a hablar sobre, como vos me decías, sobre el ciclo, Claro, eso te iba a decir. para Si querés saber, empezar a explicarnos un poco el ciclo menstrual, sus generalidades y después obvio. vemos qué tocamos. Bien, mira, yo ahora, como viste que habíamos hablado, justamente iba a compartirles una imagen para que todo lo que vaya diciendo en palabras, que muchas veces para mí son cotidianas, para algunas de ustedes capaz que no, entonces creo que la forma más práctica era con esta imagen, que realmente está buena porque lo representa bastante bien y es un ciclo. Así que bueno, lo voy a ver si lo puedo poner. Dale. A ver si la puedo presentar. No. No sé si ahí se ve bien. Todavía no la veo, pero no sé si es que no se me carga a mí. No, todavía no se ve. ¿No? No. Ahí. No. No se ve todavía. Ceci, ¿has puesto donde dice presentar pantalla? Sí, y me dice como que dejar de compartir, lo estoy compartiendo. Ahí está. Ahí se está presentando. Ahí se está presentando, buenísimo entonces. Bueno, esta imagen a mí me encanta porque realmente, bueno, como lo dice el nombre, es un ciclo. Y bueno, como todas sabemos que todos los cuerpos que pueden menstruar son cíclicos y eso se debe a un conjunto de sucesos que pasan en nuestros cuerpos y que llegan a este proceso final que se genera a partir de la adolescencia, la preadolescencia, donde se desencadena la menarca, que es nuestra primera menstruación, y es donde empezamos a ciclar, a volvernos cíclicas. Entonces, en este gráfico a mí me gusta mucho porque podemos explicarlo bastante bien y hablar de un ciclo es hablar de
un tiempo, ¿sí? Entonces, para generalizar, nosotros decimos que el ciclo dura 28 días, pero pueden haber ciclos que duren un poco menos, ciclos de 21 días, o ciclos que duren un poco más, hasta 35 días. Dentro de ese límite, nosotros tenemos un ciclo que está dentro de lo normal, ¿sí? Entonces, eso es importante saber porque muchas veces las consultas que nosotros tenemos es por irregularidades del ciclo. Y saber que un ciclo que dure 20 días o 21 días a un ciclo que dure 35 son ciclos totalmente normales y son ciclos regulares, que muchas veces no coinciden con los meses calendario, y entonces eso nos hace llamarnos o autoproclamarnos como irregulares, cuando nosotros realmente sí tenemos una regularidad en nuestro ciclo. Lo importante es conocerla. Entonces, para saber qué día comienza nuestro ciclo, tenemos que saber que es el primer día, que es donde aparece la llamada menstruación, que es una descamación que se produce de unas células o un tejido que está cubriendo una capa interna del órgano principal en este proceso, que es el útero. Esas células se descaman y produce este sangrado. Ese día es el primero. Puede ser sangre roja rutilante, muy, muy roja, puede ser amarronada, puede ser un sangrado rosado, pero tenemos que saber que ese es el primer día. Como regla puede durar entre 1 a 7 días. Puede durar 5, puede durar 3, cada uno tiene su regularidad. Entonces es importante saber que hay días que va a durar menos, hay meses que va a durar más, ¿sí? Una vez que llegamos y pasamos este periodo de menstruación, seguimos con un periodo que es un periodo de ventana no fértil. Eso quiere decir que en estos días nuestro cuerpo es muy poco propenso a poder quedar embarazado. Luego de eso llega una etapa muy importante, que es la etapa ovulatoria, que se produce generalmente a la mitad del ciclo. Si nosotros contamos en el ciclo promedio, que es un ciclo de 28, tener el día 14, que es la mitad del ciclo, es donde se produce la ovulación. Como ustedes acá ven, este pequeño dibujo acá lo demuestra, es un óvulo, donde es una célula que está desprendiendo un óvulo. Esto quiere decir que el día 14 se produjo un momento muy importante, que es la ovulación. Ese día de ovulación es una ventana que nosotros contamos entre 3 días antes y 3 días después, porque cada cuerpo y cada momento del ciclo, cada mes es diferente. Entonces, como regla lo tomamos a la mitad, pero para poder cuidarnos en algunos momentos por el ciclo y tener en cuenta cuándo ovulamos y cuándo no, es tomarlo 3 días antes y 3 días después del día 14. Esta ventana entre 3 días antes y 3 días después del día 14 es la ventana donde más fertilidad tiene el cuerpo. Entonces, en ese momento, una persona que mantenga relaciones sexuales puede quedar embarazada. Luego de esos días, pasamos a un montón de días que tenemos una ventana no fértil, donde este óvulo que se desprendió, al no ser fertilizado o fecundado por un espermatozoide, lo que hace es involucionar creando algo que se llama cuerpo lúteo. Todo este tiempo es un tiempo de ventana no fértil, donde nosotros no deberíamos quedar embarazados si mantenemos relaciones sexuales. ¿Cómo se lleva a cabo y cómo se mantiene este eje, este ciclo? Se mantiene a través de ciertas hormonas que son sintetizadas por unos órganos que nosotros tenemos en la pelvis, que son los ovarios. Además, también tenemos otras hormonas que son secretadas por el cerebro, más bien por una glándula que se llama hipófisis. Esa glándula libera ciertas hormonas y el ovario también libera ciertas hormonas que van a permitir que este ciclo se continúe durante todos los meses y tenga ciertas regularidades especiales en cada uno. Por eso a mí siempre me gusta decirles que no hay mejor forma de conocer el ciclo que experimentarlo en ustedes mismos. Un ciclo siempre va a ser así, siempre y cuando no esté hormonizado por factores externos, ya sea anticonceptivos inyectables, anticonceptivos orales, anticonceptivos que se colocan intradérmicos o anticonceptivos que liberen hormonas dentro del útero. Siempre estamos hablando de un ciclo que no está expuesto a hormonas externas. Entonces, si la idea es cuidarse o conocerse por esto, hay muchas aplicaciones en el celular, como un calendario menstrual, donde lo importante es chequear cuánto nos va durando cada ciclo y ver
si todos los meses nosotros recibimos nuestra menstruación, nosotros tenemos una regularidad. En cambio, si pasan 2 o 3 meses y no viene la menstruación, pasa un mes y vino, pasan 3 meses más y vino de nuevo. Ahí estamos llamando una irregularidad del ciclo. De otra forma, los ciclos se continúan regularmente, siempre y cuando todos los ejes, ya sean del cerebro y los ovarios, estén bien constituidos. No sé si quedó claro, si tienen alguna duda con respecto al ciclo menstrual. Clarísimo, Ceci. Si alguien tiene algunas preguntas Sí, y quiere ir anotándolas, las podemos leer al final. Y bueno, lo que yo te quería consultar sobre el ciclo es ¿qué nos duele entonces? Bueno, un poco me queda claro después de lo que has explicado, pero ¿qué nos duele entonces cuando decimos que nos duelen los ovarios? esa pregunta a mí me encanta porque es tan común decir cuando estamos menstruando que nos duele los ovarios, cuando realmente los ovarios en este momento la única implicancia que tienen es generar las hormonas para que se produzca el ciclo. Lo que realmente nos duele cuando nosotros estamos menstruando es el útero, que es el órgano encargado de generar el sangrado menstrual. El útero es un órgano que está dentro de la pelvis femenina, es muy pequeño, generalmente tiene la forma de pera invertida, y dentro de él tiene diferentes capas. Una capa que es muscular, que tiene mucha importancia cuando los cuerpos se vuelven gestantes, una capa intermedia, que es, una capa, perdón, la capa más interna, que es el endometrio, y una capa que lo recubre, que se llama serosa. Esa generalmente no tiene mucha implicancia, pero la más importante en este caso de la menstruación es la capa interna, que se llama endometrio. Ese endometrio, durante todo el ciclo, ay, se escucha entrecortado, me dicen, ese es mi internet. No sé cómo hacer para solucionarlo. Yo estoy escuchando bien. Ah, ¿Podemos buenísimo. apagar la Bueno, cámara, esa la luz capa o la se luz? llama endometrio. Ahí está. ¿Cómo? No, sí. Ah, perfecto, genial. Entonces, esa capa importante que es el endometrio, que es la capa más interna, es la capa que se va preparando durante todo el ciclo menstrual, en esa parte que nosotros decíamos que no estamos fértiles. Ese endometrio tiene 2 capas y yo siempre las remedo a un pastito. Entonces, nosotros tenemos un pastito que va creciendo. Cuando deja de crecer, empieza a descamarse. Esa descamación es lo que se llama menstruación. Entonces, el útero, para descamar, tiene que romper, por así decirlo, unas arterias que se llaman arterias espiraladas, que son las que generan este sangrado endometrial. Todo este proceso lleva un montón de, digamos, sustancias, que por ejemplo son las prostaglandinas, que generan contracciones uterinas similares a las de trabajo de parto, pero en mucho menor medida. Por eso lo que nos duele muchas veces es el útero. El término médico que nosotros usamos es dismenorrea. No es normal que duelan las menstruaciones. Las menstruaciones deberían doler un poquito, que con un analgésico común o calorcito en la zona de la pelvis debería ceder. Ahora, si nosotros vemos que ese dolor aumenta progresivamente durante ciertos ciclos, que antes no me dolía y ahora me duele más, eso es un motivo de lo cual deberían consultar, porque no es normal que un ciclo no pueda ceder con calor, no pueda ceder con el reposo o no pueda ceder con un analgésico común que muchas veces podemos requerir para aliviar estos dolores. Entonces, no podemos decir más que nos duelen los ovarios, porque los ovarios no nos duelen durante la menstruación. Claro. Bueno, vos justo recién dijiste que no es normal que nos duela tanto, o tanto como para que no se pase con un analgésico. Eh, Cuando nosotras nos juntamos para ir pensando las preguntitas, salió una que es con respecto a esto, al dolor grave de ovarios. Y lo asociamos, vos diste recién una explicación más del lado de la medicina, digamos, pero lo asociamos también con esta cuestión social que hemos tenido durante generaciones y generaciones
de que el Total. ciclo menstrual sea algo que ocultamos siempre, que nos avergüenza, que lamentamos, lloramos, incluso cuando es la menarca y estamos en la escuela, es como toda una situación que puede generar burla. La verdad que es como esa condena social que ha tenido, también puede haber influido de cierta manera en que sea un momento insoportable. No sé si... Totalmente. Yo totalmente estoy de acuerdo con eso porque, como te digo desde el principio, hemos crecido en un sistema tan patriarcal y tan que nos ha ocultado o nos ha llevado a ocultar los procesos fisiológicos y normales de una niña o de una mujer ya adulta, que estas situaciones también las podemos traspolar incluso al trabajo, cuando una persona realmente sufre de alguna dismenorrea, que es el dolor en la menstruación, hasta imposibilita su trabajo y su calidad de vida. Entonces, también desde el punto social, donde no hayan días por esto, por faltar al trabajo, cosas que nos hacen invisibilizar algo que nos está sucediendo y pensar y también que nuestras madres o nuestros antepasados, ya sean abuelas, hermanas, que son un poco más grandes, también han llevado a creer que la menstruación es normal que duela y te la tenés que bancar porque es así. Y si te duele encima, tenés que ocultarla además, es peor todavía. Entonces, creo que viene todo en un sistema que tenemos que tratar de demitificar esta situación porque es algo totalmente normal y es algo totalmente fisiológico que suceda y que creo que día a día lo vamos logrando y poder visibilizarlo un poco más también. Porque muchas veces, como vos contabas, situaciones en el colegio de que durante la menarca sacaban a todos nuestros compañeros del colegio, a todos los varones, si es que íbamos a un colegio mixto, sacaban todos los varones para que vos pudieras irte a limpiar tranquila, porque no vayan a ver que vos tenés un sangrado, ¿qué es lo que te va a pasar? O sea, viene desde algo cultural y creo que tiene mucho que ver también esto de nosotros no poder expresar lo que sentimos o no poder manifestarlo por algo que viene como socialmente aceptado, que es el dolor y que es ocultar algo que es totalmente normal. Tal cual. Y qué difícil. Pero vamos a poder lograrlo, mirá todas las que somos ahora. De una. Otra duda que teníamos, más curiosidad que duda, era sobre, o sea, de qué está conformada la sangre menstrual. ¿Qué es lo que Esa es digamos? una muy buena pregunta, porque la sangre menstrual, como te contaba recién, es básicamente endometrio. Es endometrio que ha crecido, es ese pastito que nosotros tenemos de forma basal, que durante todo el ciclo fue creciendo, 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 hasta que dijo, bueno, ya formé el colchoncito porque tendría que en este momento poder gestar. Básicamente nuestro cuerpo piensa eso, lastimosamente. Y dijo, bueno, no hay gestación, entonces salgo. Entonces, eso que nosotros vemos como sangre es sangre y muchas veces nos asustamos porque vemos parte como si fuesen coágulos o partes como te dicen una carnecita que me ha salido o vemos como, digamos, una sangre un poco más amarronada o más negruzca, que básicamente en realidad es lo que tiene que ver con nuestro endometrio y es como hemos descamado durante todo este ciclo, lo que hemos creado de endometrio es lo que vamos a liberar. Entonces nuestra sangre menstrual básicamente está compuesta de eso, endometrio y sangre común. Y otra cosa que es importante, que muchas veces se está viendo ahora con el uso más de la copa menstrual, es que estamos empezando a conocernos realmente cómo es nuestra sangre. Entonces llama mucho la atención, como te digo, que comentan a veces de que me salió carne, me salió un coágulo, y es normal que salga eso, porque es así la menstruación. Estamos liberando tejido endometrial, que es el sangrado menstrual. Y como te quería decir, es que con esto es que tenemos que saber que la sangre que liberamos durante la menstruación es una sangre igual que si nos cortáramos el dedo, si nos sale sangre de la nariz, si nos sangran las encías. No tiene que tener olor,
no tiene que tener un color diferente y puede llegar a ser muchas veces diferente por diferentes tomas de hormonas exógenas, como puede ser, como te decía, anticonceptivos orales, anticonceptivos inyectables. Lo que puede llegar a hacer es que nuestro endometrio crezca de manera diferente o crezca menos y que los sangrados sean un poco más cortos, un poco más negruzcos, pero lo que tenemos que saber es que no debería tener olor feo. El sangrado no debería oler nada más que a sangre. Bien. Entonces es importante que lo conozcamos y que si nosotros notamos alguna alteración, consultemos. Eso es muy bueno con estos métodos nuevos para el autoconocimiento y creo que son sumamente importantes porque los tampones, las toallas que son, digamos, descartables, tienen muchos químicos que pueden alterar el color y pueden alterar el olor. Entonces, muchas veces no estamos realmente viendo lo que es nuestro cuerpo. Bien. Sí, yo también me distraigo leyendo las preguntas, pero bueno, voy a tratar de respetar las que tenemos y después leemos las de las chicas. Bueno, dale. Ahí justo comentaste sobre el tema de que el sangrado tiene que tener justamente olor a sangre y que sentirle un olor diferente tal vez pueda ser una alerta de algo que esté pasando. ¿Y podrías decirnos qué otras situaciones se nos pueden presentar comunes que signifiquen una alerta y que tengamos que consultarlo? Bien, viste que el sangrado menstrual es algo muy importante, entonces tenemos que saberlo, como habíamos dicho todo el ciclo. Entonces hay ciertas infecciones, pueden ser de transmisión sexual o pueden ser propias nuestras, como por ejemplo las que son propias, pueden ser una candidiasis o otra infección que se llama Gardnerella, que generalmente ocurren cuando a nosotras, por ejemplo, tienden a bajarnos las defensas, ya sea por toma de antibióticos, por toma de corticoides, por presentar alguna enfermedad que disminuya las defensas. Entonces, esas infecciones pueden manifestarse antes o después del ciclo. Nosotros tenemos muchas veces que consultan porque te dicen, antes de menstruar, siento este síntoma. Por ejemplo, que la sangre, que tengo más flujo, que me pica, que veo que tiene otro olor, y siempre lo relacionan con antes o después de menstruar. Y eso es muy propio porque también tiene que ver con digamos, cómo se mantiene el pH vaginal, que es a través de estas hormonas mismas que secretan los ovarios, el estrógeno y la progesterona. Esto va cambiando todo nuestro pH y puede ser que así se manifiesten. Entonces, como para hablar un poco, hemos hablado de enfermedades o infecciones que pueden ser propias nuestras, como dijimos, la candidiasis, que es un honguito, que es muy frecuente tener, como te digo, cuando bajan las defensas o cambia el pH de la zona vaginal y la zona vulvar. Se puede manifestar. Perdón, eso sí. te da. Ah, lo estabas por decir, te das cuenta por. Claro, eso te da como un flujo grumoso que nosotros lo llamamos para asimilarlo a algo y poder hacer una buena entrevista con la paciente, como si fuese una ricota o una leche más cortada, que generalmente no tiene olor, pero puede producir en una rascado, picazón, molestia, generalmente todo el tiempo uno quiere irse a lavar y eso en general genera un círculo vicioso. Entonces, tener esa alerta de que no te tiene que picar, no tenés que tener ese flujo. Y, por ejemplo, si vamos a hablar de enfermedades o infecciones que son a través de la relación sexual, tenemos un montón de otras alertas que nos pueden indicar ir a una consulta. Y yo acá te había traído la vulva que me tejió mi mamá. Ah, nada. Entonces les quería mostrar que en ciertas zonas, que son por ejemplo, esta es una vulva, que bueno, obviamente que es muy caricaturesca, no todas no son así las vulvas, todas son distintas, pero bueno, nosotros tenemos acá, en estos que yo estoy señalando acá con los dedos, serían los labios mayores o labios externos. Yo a mí me gusta llamarlos externos porque muchas veces los internos incluso son mayores que los mayores en sí. Así que los labios externos y los labios internos, esta pelotita que se ve ahí, una perlita que es el capuchón del clítoris. Entonces, muchas veces
las infecciones de transmisión sexual suelen manifestarse en esta zona y son por las cuales nosotros llegamos a consultar. Por ejemplo, tenemos diferentes, como pueden ser el herpes, que puede manifestarse en toda esta zona de los labios externos con los labios internos, donde podemos ver pequeñas llagas, pequeñas heridas o ampollitas que generalmente nos generan ardor o mucho dolor. Entonces, eso es una alerta para consultar. Otra de las infecciones de transmisión sexual que lamentablemente está muy, digamos, en auge últimamente por la poca adherencia que tenemos para usar preservativo, que es la sífilis. La sífilis se nos puede presentar tanto en los labios mayores como en los labios menores y también en la región interna de la vagina, que sería por acá adentro, que no genera ningún síntoma, pero si nosotros la llegásemos a ver alguna llaga, esta llaga es indolora, generalmente no da dolor, no da ardor, nosotros solamente la observamos. Y básicamente esa es una de las pocas, digamos, que no lleva a la consulta, porque no duele, entonces no la vemos. Entonces, si nosotros llegásemos a ver alguna lastimadura, por así decirlo, o alguna llaguita que no nos está generando dolor, es importante consultar para hacer los análisis correspondientes para averiguar si está esa infección o no. Como te digo, otra de las enfermedades que tenemos, que íbamos a hablar un poquito más adelante, pero para hacer un inicio, algo como anticipatorio, es el HPV, que es el virus del papiloma humano, que también se puede presentar en toda la región vulvar, sobre todo en los labios externos y en los labios internos, y que se presenta como verrugas. Son verrugas que en nuestra práctica nosotros las asemejamos a un coliflor. ¿Por qué? Porque son como un montón de verruguitas juntas, que pueden ser planas, pueden ser más, digamos, más protuberantes, pueden ser del mismo color de la piel, pueden ser un poco más blanquecinas, pueden ser más oscuras, pero si nosotros hemos notado esto, ya sea en la región vulvar o en la región que queda entre el ano y la vulva, que se llama periné, o mismo también en el ano hemos notado alguna protuberancia, algo que antes no teníamos, es un signo de alerta que debe hacernos ir a la consulta. Bien. Bueno, ¿anotaron todo? Y bueno, y ni hablar de los flujos con feolor, por supuesto. El flujo es algo tan, digamos, normalizado también, que muchas veces no nos lleva a la consulta. Incluso también, como hablábamos ya de las experiencias con nuestros antepasados, madres, abuelas, que nos decían que la vulva tiene que tener olor. La vulva tiene olor a vulva, tiene glándulas secretas, pero no debería tener olor raro. ¿Cuál sería el olor raro? Un olor tipo a pescado, un olor que nosotros nos sentimos incómodas cuando lo tenemos. Algo que a nosotros no nos parece normal. Eso nos debería hacer consultar. Ya sea que te genere picazón, no te genere picazón, un flujo normal es una situación de alerta. Bien. Me voy a salir un poquito del guión solo porque me hiciste acordar y creo que podemos tocarlo así como, aunque sea por encima. ¿De qué manera nos tenemos que higienizar como para no cambiar ese pH y para no generarnos nosotras mismas de algunos flujos o algunos olores? Perfecto. Perfecto. Es muy buena esa pregunta porque es algo que yo siempre que alguien consulta por flujo es algo que siempre les digo, que es importante. Por ejemplo, nosotros, si por ejemplo tenemos esta alteración que nos llama la atención, que nos genera feo olor, ¿qué es lo que tendemos a hacer? Es lavarnos, o hacer duchas vaginales incluso. Esas cosas no se deberían hacer. Nuestra vulva, por excelencia, nuestra vagina se limpia sola. Entonces, la única vez que nosotros debemos higienizarla es cuando nos bañamos. Muchas veces, o muchos profesionales, pueden indicar lavar con un jabón neutro, pero jabón neutro a veces está mal, digamos, visto de la forma en que lo decimos, porque a veces se cree que es el jabón blanco. El jabón blanco en pan también tiene soda cáustica y tiene otros elementos que alteran y dañan nuestra flora normal. Entonces, es importante saber que cuando hablamos de un jabón neutro, tiene que ser un jabón neutro para el pH vaginal, que es un pH ácido.
porque si nosotros cambiamos ese pH, es donde aparecen diferentes infecciones. Entonces, yo siempre les recomiendo que vayan a la farmacia y busquen, si quieren higienizar la zona vulvar y vaginal durante el baño, sería un jabón que sea con pH vaginal. Hay muchas marcas, yo no las voy a nombrar porque no es el objetivo, pero la idea es que sea un jabón que sea solo para la zona vulvar. Bien. Y entonces, bueno, eso, no lavarla excesivamente, no hacer duchas vaginales. Otra de las digamos, consejos que les doy es que tratar de no usar, como decíamos, el bidet. Si podemos siempre usar ropa interior suelta, que no sea de encaje, lo ideal es que sea siempre de algodón, porque el algodón hace que respire mucho mejor la zona. Y básicamente, cuando, por ejemplo, tenemos relaciones sexuales, no ir inmediatamente a lavarse, pero sí inmediatamente tratar de orinar, para que podamos barrer todas esas bacterias o secreciones que podamos haber barrido de ciertas zonas, ya sea anal o misma de la vagina. Bien, bien, genial. Bueno, vos habías comentado del HPV y teníamos ganas de que tocáramos este tema porque la verdad que tiene un estigma tan fuerte entre nosotras, el HPV, que cuando a alguna nos pasa o a alguna amiga le pasa, entramos medio como en pánico. Sí. Pero la realidad es que, no sé cuál es la estadística actual, pero debe ser de 5, 4 la debemos tener seguro porque es re común. O es más común de lo que Exactamente, el pensamos. 80%. Claro. Bueno, y sobre eso quería preguntarte también si nos querías contar un poco de la vacuna y si estás a favor de la vacuna, y qué pensás de eso. Bien, bueno, para hablar un poco de HPV, tenemos que saber que, bueno, es un virus, y como todo virus, entra en el cuerpo y realmente nos hace hincapié en nuestro ADN. Entonces, a veces es muy difícil que ese virus se vaya. Para saber, tenemos que tener en cuenta que hay dos cepas que nosotros le decimos. ¿Qué quiere decir cepas? Que son dos tipos. Nosotros tenemos cepas de bajo riesgo para desarrollar cáncer y cepas de alto riesgo de desarrollar cáncer. ¿Qué es importante saber? Que es un virus que es tan frecuente que el 80% de la población lo tiene, pero que se nos manifiesta básicamente siempre a la mujer. Entonces, o a los cuerpos que presentan útero. Entonces, es importante saber estas dos cepas porque van a generar diferentes tipos de manifestaciones. Las cepas benignas, que son de bajo riesgo de ir a un cáncer, son las cepas que yo les comentaba que vamos a poder ver como verrugas. Esas cepas tienen bajo poder a desarrollar un cáncer y lo más frecuente es que cuando nosotras las extirpamos ya sea con un bisturí, con ácido o con alguna cremita que damos para que se vayan, generalmente dejan de estar. Pero si, por ejemplo, altera nuestra inmunidad, vuelven a aparecer. O, por ejemplo, también si nos volvemos a contagiar por tener otras parejas sexuales. Esa es la cepa de bajo riesgo. Pero la cepa que realmente a mí me importa y es la que más me genera tristeza porque es la que rápidamente lleva a un cáncer de cuello de útero y tenemos que saber que el cáncer de cuello de útero es la segunda causa de mortalidad en Argentina y sobre todo en los países que están en vías de desarrollo, es las cepas de alto riesgo. Y son las cepas que nosotros vamos a poder ver solamente haciéndonos el PAP y si tenemos más de 30 años, pudiendo hacer otro tipo de estudios que detectan HPV. Entonces, como objetivo para mí en esta charla que estamos teniendo es inculcar la repetición anual del Papá Nicolau, que es la única manera que podemos saber que hay cepas de alto riesgo. Esas cepas de alto riesgo que va a producir el cuello del útero, que es básicamente así, cuando nosotros colocamos el espejo se ve como esto, que es el orificio cervical externo, y todo lo demás es el cuello. Nosotros lo que podemos ver es, cuando hacemos el PAP, tomamos con una espatulita, como si fuese una espátula del helado, y lo colocamos en un vidrio. Eso se lo lleva a un médico que es
especialistas que se llaman anatomopatólogos y ellos lo analizan. ¿Y qué pueden ver en esas células? Ellos pueden ver que esas células han sido modificadas por el virus del HPV. Y podemos ahí tener diferentes situaciones. Situaciones donde ese virus haya causado una lesión de bajo grado o una lesión de alto grado. Y ahí nosotros vamos a tener diferentes conductas a tomar, ya sea por la edad de la paciente, la inmunidad de esa paciente, por también las características socioculturales de la paciente. Entonces, nosotros ahí vamos a tomar diferentes conductas. Lo importante es que si tenemos una lesión de bajo grado y somos menores de 25 años, saber que solamente la vamos a esperar. La vamos a esperar, ¿por qué? Porque nuestro cuerpo en este momento, en esta edad que tenemos, puede hacer algo que se llama clearance, que es como un lavado del virus solito. Entonces, solamente lo controlamos con Papá Nicolau y colposcopía cada 6 meses, durante 2 años. Si durante esos 2 años desapareció, nos quedamos tranquilos y volvemos a nuestro control habitual anual. Pero si en esos 2 años esa lesión creció y se volvió de alto grado, hay que hacer otro tipo de tratamiento. Pero por eso, cuando somos más chicas, lo ideal es expectarlo, como se llama, ver cómo evoluciona, porque realmente el cuerpo mismo podría hacer el lavado del virus y no generar una lesión de alto riesgo. Ahora, si somos mayores de 25 años, fumamos o tenemos alguna infección, una enfermedad que nos disminuya las defensas, es otro el accionar. Pueden hacer diferentes tipos de tratamientos que generalmente son sobre el cuello del útero. Entonces, lo que yo quería hablar con respecto a esto es que es eso, que tenemos que diferenciar los virus de bajo riesgo de los virus de alto riesgo, que los importantes en este caso, los de alto riesgo. Por eso es importante la vacuna. Yo soy una persona que en este momento, y más en este momento que estamos viviendo, estoy totalmente a favor de la vacunación. Creo que es un acto, además de propio, es un acto colectivo y un acto solidario, porque si yo me vacuno, también estoy protegiendo al resto. Entonces, la vacuna, para que pueda salir al mercado, pasa por un montón de estudios y para que pueda ser segura y efectiva. Entonces, nosotros en el año 2011 se empezó a vacunar a todas las niñas que tenían 11 años. Solamente mujeres. La verdad que bastante estigmatizante desde mi punto de vista vacunar solamente a niñas, porque el virus nos afecta a todos. Es una enfermedad de transmisión sexual y para ser un acto sexual puede ser varón-varón, varón-mujer o mujer-mujer. Entonces, solamente vacunar a las niñas fue un acto bastante machista, por así decirlo. Pero por suerte, en el 2017 a alguien se le prendió la lamparita y empezó a vacunar a niños también de 11 años. Esta vacuna es una vacuna que lo que hace es que cuando se inyecta genera anticuerpos, que son protectores, para cuando nosotros tenemos una relación sexual protegida o no protegida, que pueda haber tenido contacto con el virus del HPV, disminuir el riesgo de que eso pueda ser contagiado. Entonces, tenemos que saber que en el año 2014 se instauró la vacuna que es la cuadrivalente, que no sé si alguna la ha sentido nombrar, pero se llama Gardasil. Esa vacuna, como les dije, a los niños y a las niñas de 11 años es gratuita y está dentro del calendario de vacunación. Pero podemos vacunarnos todas o todes. Es importante porque hasta los 45 años podemos recibir la vacunación, pero no de forma gratuita. Y son 2 dosis que son, la verdad, poco accesibles a mi punto de vista, me parecen bastante caras, pero tenemos que saber que si nosotros queremos protegernos, nos protege siempre y cuando no hayamos tenido la enfermedad. Si no es tratamiento, solamente es preventiva. Es una vacuna para prevenir la aparición de complicaciones. Entonces, no reemplaza el seguimiento con el Papá Nicolau y no reemplazan los tratamientos que se puedan hacer a partir de que nosotros ya tenemos la infección. No sé si queda claro o si hay alguna duda. Clarísimo para mí. Genial. Buenísimo. Bien, ¿y de qué manera, o sea, además del preservativo, qué otra forma de cuidarnos y cuidar al otro, al otro, tenemos en el caso de tener HPV o en cualquier otro caso? Mira, el preservativo siempre lo vamos a recomendar porque cuando nosotros hablamos de una ITS, fundamental el preservativo.
Pero cuando hablamos de una ITS podemos estar propensos a tener otras. ¿Por qué? Porque esto puede generar, como te digo, llagas o lastimaduras que generan sangrado. Y el sangrado nos predispone a tener otras ITS, como son la hepatitis B, la hepatitis C, VIH. Entonces, cuando nosotros hablamos de una ITS, tenemos que protegernos ante todas. Pero hablar de que las infecciones de bajo riesgo, que serían las verrugas, nos protegen con el preservativo, sería realmente hipócrita de mi parte, porque puede contagiarse en la relación piel con piel o frote con frote. Entonces, realmente el preservativo en ese momento no tendría un uso así como primordial. Sí, realmente habría que usarlo para protegernos de cepas de alto riesgo, pero realmente no nos protege porque tendríamos que tener en toda la relación sexual, por ejemplo, un campo de látex, porque eso es lo que nos haría que no estemos en contacto con las verrugas. Si nosotros vemos una verruga, no tendríamos que estar en ese momento cuando la verruga está activa. Claro. Entonces, hay un proyecto que, si ustedes lo pueden seguir en Instagram, que se llama Proyecto Preservativos para Vulvas, que se está tratando también de buscar una alternativa al preservativo para mujeres que tienen sexo con mujeres. Entonces, también ver que desde esa parte estamos totalmente desprotegidas. Bien, estoy anotando ahí para que quede grabado. Bien. Bueno, yo creo que estamos llegando ya al final de la charla y antes de leer unas preguntitas, Dale. quería volver un poco al tema de la menstruación, para tocar el tema de las emociones y Sí, cómo el momento ese tan vulnerable es como que es utilizado para deslegitimar un poco lo que sentimos, lo que nos pasa, lo que, no sé, debes estar así porque te vino, es lo más común que debemos haber sí, escuchado. sí, total. Eh, y bueno, no sé si querías hacer alguna reflexión o decirnos algo sobre el tema. Yo creo que básicamente voy a seguir el mismo hilo de lo que he dicho al principio. Creo que estamos sometidas a una sociedad heteropatriarcal, donde también la ginecología, que es el cuerpo, es la ciencia que estudia la salud sexual de las mujeres o de las personas con útero, también ha sido manejada por varones. Entonces, desde el punto de vista donde el padre de la ginecología, que era un varón, hacía experimentos con mujeres afrodescendientes, desde ese punto ya estamos vulnerabilizando los derechos que tienen las mujeres sobre sus cuerpos, sin poder hablarles, sin poder decirle todos los cambios que iban a experimentar. Entonces creo que una ginecología o una salud con perspectiva de género es súper necesaria, porque necesitamos profesionales que estén, que nos den más que nada charlas sobre el autoestima, charlas para no vulnerar nuestros cuerpos. Entonces creo que no es solamente desde la parte ginecológica, sino desde la parte de la salud en general, que debemos tener un enfoque de género en nuestras consultas. Entonces creo que de a poco vamos a poder ir logrando eso, de que hayan más profesionales que puedan estar vinculados de esta manera y desde esta perspectiva, y no solamente desde patologizar a la salud sexual y reproductiva, no solo desde el punto de vista de patologizar el ciclo sexual, como hablábamos recién, que es el ciclo menstrual, creer que muchas veces se denominaba cuando estabas menstruando, estoy enferma o enfermé, cuando es un proceso totalmente fisiológico, o también patologizar procesos naturales como son el parto, que muy bien Juli podría decirnos que ella accedió a su parto súper humanizado y súper respetado, de los procesos normales y los procesos fisiológicos que existen para los cuerpos. Creo que es una lucha que tenemos todas y creo que lo vamos a poder ir logrando de a poco. Sí, y con profesionales como vos seguro, qué Buenísimo. bueno, la verdad, saber que estás, saber que deben haber otras compañeras también formándose con perspectiva de género, porque es fundamental, es muy necesario. Es Una cosita necesario. más
una cosita más a nivel biológico. ¿Hasta qué punto es real esta influencia de las hormonas en las emociones del ciclo menstrual? Este cambio de humor que tenemos. Es real, porque como yo te decía al principio, dos de las hormonas que nosotros secretamos, las secretamos a nivel cerebral, a nivel de la Claro. hipófisis, que son las hormonas folículo estimulantes, que son las que van a estimular los folículos para poder producir la ovulación, y la hormona luteinizante, que es la que hace su pico para poder ovular. Entonces, desde el punto de vista hormonal y desde el punto de vista psicológico, sí creo que hay hay una alteración en nosotros que nos hace un poco más vulnerables a las emociones, un poco más sentimentales en ese momento, pero no creo que deberíamos, digamos, estigmatizarlo. Creo que lo deberíamos tomar como algo que nos hace únicas porque nosotras ciclamos. Tal cual. Bueno, si querés vamos leyendo algunas de las preguntitas, tal vez no todas Dale, porque ya se cumplió un poco el tiempo, pero podemos tirarlo unos yo minutitos por más. mí la mejor. Ah, Yo genial, estoy libre. buenísimo. Buenísimo. Bueno, Caterina nos pregunta si es normal que hayamos perdido la regularidad en esta pandemia. A mí también me Viste, responde. yo estoy haciendo un trabajo de investigación que si quieren, yo tengo en mi Instagram que se llama Gine por Redes, está una encuesta sobre cómo la pandemia ha afectado los ciclos y realmente sí, es normal que se haya perdido la regularidad porque hay una interacción de un montón de hormonas, como por ejemplo el cortisol, que es una hormona que se sintetiza a nivel del estrés o por el estrés, entonces puede llevarnos a interactuar con otras hormonas que generen una alteración en nuestro ciclo. Además de un montón de hábitos que también hemos cambiado también, puede haber aumentado o disminuido nuestra alimentación, que eso también influye en el ciclo menstrual. Puede también haber aumentado o disminuido la cantidad de ejercicio físico, entonces eso también nos lleva a poder generar alteraciones y sobre todo esto que nos ha generado, sobre todo al principio de la cuarentena, que era una situación sumamente estresante, tener que estar o capaz cambiar nuestra rutina, entonces eso es normal que haya ocurrido. Si nosotros estamos seguras de que no hay embarazo, es totalmente normal que hayan cambiado un poco los ciclos durante la cuarentena. Bien. Bueno, Nati pregunta algo que igual creo que lo respondiste. Si no se me enoja la Nati, voy a pasar a la otra. Camila nos aclaró en un momento que, si lo leí justo después, que el dolor durante las relaciones sexuales también puede ser un síntoma de alarma. Totalmente, sí. No solo el dolor durante las relaciones sexuales, sino el sangrado durante las relaciones sexuales o luego de la relación sexual. Eso no debería ocurrir, ese síntoma se llama sinusorragia y es un síntoma que nos tiene que alertar a pensar que algo no está ocurriendo bien. Como te digo, el dolor en la relación sexual también a veces nosotros lo normalizamos y no debería ocurrir. Hay ciertas enfermedades, como por ejemplo la clamidia, que es una ITS, una infección de transmisión sexual, que puede generar ciertas adherencias, como nosotros le llamamos, que generan como unas cuerdas sobre el útero, que cuando nosotros tenemos relaciones sexuales en diferentes posiciones puede generar un dolor que no es normal. Bien, bien, bien. Bueno, Juli pregunta, ¿cuándo es el momento oportuno para acudir por primera vez a una consulta con una ginecóloga? Cuando tengas ganas, lo ideal es que siempre desde la preadolescencia para poder explicar y crecer con esta perspectiva de saber cómo es tu ciclo, conocer tus genitales, conocer también los genitales internos y saber la importancia de esto, y también para recalcar sobre todo sobre la autoestima y qué mejor trabajar sobre preadolescentes o adolescentes para reforzar estas situaciones. Hay muchos ginecólogos que son dedicados solamente al infanto juvenil, entonces de ahí comenzar. Y si nunca has ido, lo ideal es que cuando te sientas cómoda y que sepas que en la primera consulta nadie va a obligar a hacerte nada. Lo ideal es que si uno da la consulta es
Por ejemplo, si la idea es que vaya uno a hacerse un Papa Nicolau o algún chequeo, es no haber tenido relaciones sexuales 3 días antes, ni haberse colocado óvulos ni duchas vaginales para no alterar toda la calidad y que la muestra que nosotros tomemos sea la correcta. Bien, qué bueno eso que decís de esta rama de ginecología para preadolescencia, Las dijiste, infancias. infancia. Infanto juvenil. Bien, está, porque Juli, cuando lo estuvimos charlando ayer, lo pregunta más que nada desde su lugar de mamá, de una nena, entonces como para saber, para aconsejar a las madres tal vez, Exacto. a qué edad está bueno acudir por primera vez a... Cuando lo ideal es esa edad, el preadolescente que está empezando a sentir todos los cambios, ya sea los cambios en la aparición de los vellos, aparición del botón mamario, cosas que empiezan digamos, a generarnos dudas. A todas nos ha pasado que cuando sentíamos esos cambios recurríamos a nuestras madres, que a veces también estaban poco informadas. Entonces, lo ideal es poder ir y sacarse todas las dudas con este tipo de profesionales que son dedicados solamente a las infancias. Son ginecólogos que se dedican básicamente más que nada a los pacientes pediátricos. Buenísimo, buenísimo ese dato. Nati pregunta algo que creo que también lo dijiste, ¿el HPV se contagia entre relaciones sexuales vagina-vagina? Sí, sí se contagia. Por eso es importante este proyecto que les nombraba, que creo que de alguna manera tenemos que solucionar el tema de poder tener algo más que un campo de látex o algunas de las piezas que son odontológicas que a veces se utilizan durante la relación vulva con vulva. Entonces, tenemos que saber que no solo el HPV, sino todas las infecciones de transmisión sexual se contagian vulva con vulva. Bien. Bueno, ahí pregunta Ile, ¿en qué días y horarios podemos encontrarte en el Hospital Rawson para consultas? Así que si querés nos decís si lo... ¿Todos los días? Todos los días. Todos los días estoy en el hospital. Por el tema de la pandemia solamente estamos atendiendo en la parte de maternidad, o sea, como la parte ginecológica, si no es para gestación, no estamos atendiendo, pero como siempre les digo, yo tengo ese Instagram donde siempre las chicas me consultan y coordinamos, y yo no tengo ningún drama de verlas sin turno. Genial. Otra pregunta de Vale. ¿Solo por transmisión sexual podemos contagiarnos? Suelo escuchar que hay muchos medios, como usar la misma toalla, hasta contagiarnos haciéndonos depilaciones, como La Definitiva u otros medios. ¿Es posible? No, todavía es algo que no está avalado científicamente, otro contagio que no sea el sexual, porque el virus vive muy poquito tiempo, ya que viste que está todo en auge el coronavirus y casi todos sabemos cómo se contagia, cuánto tiempo vive fuera del cuerpo. Entonces tenemos que saber que el virus no está mucho tiempo en una toalla, no está mucho tiempo en cera, no está mucho tiempo en eso. Entonces tenemos que saber que para el contagio tiene que ser en el momento, piel con piel. No hay otra forma avalada científicamente de contagio para, por lo menos, HPV. Bien. A ver. Esta es muy interesante. ¿Es necesario expresar qué tipo de preferencia sexual tenemos en una consulta? Por ejemplo, hay casos donde Mira, te lo yo preguntan. generalmente es algo que no pregunto, pero está bueno saberlo, porque, por ejemplo, una relación que tenga vulva con vulva, que nunca haya sido penetrada, para mí es importante saberlo, porque yo no le voy a colocar un espéculo, porque voy a estar ahí invadiendo algo que la paciente va a estar sumamente incómoda. Yo creo que en la primera consulta capaz no es necesario, pero sí, si se ha generado un ambiente y una relación médico-paciente agradable, poder expresarlo creo que no tiene nada de malo, y creo que, por lo menos desde mi punto de vista, a mí no me cambia la consulta la preferencia sexual de alguien. Bien, bien. Bueno, y la última pregunta que pusieron las chicas, Ile pregunta si es normal tener alteraciones de peso corporal al cambiar la marca de las pastillas anticonceptivas.
al cambiar la marca, no porque supuestamente estás tomando la misma droga, entonces no debería suceder. Pero sí podría suceder si cambias la marca por otra droga que no sea la misma. Los anticonceptivos muchas veces son autorrecetados y eso realmente no está bueno porque uno generalmente receta de acuerdo a la contextura, a los antecedentes, a las necesidades. No es lo mismo una paciente con acné que sin acné, una paciente con generalmente que ya tiende a retener líquido que una paciente que no. Entonces es importante saberlo desde ese punto de vista, pero generalmente si cambiaras de marca no debería engordar. Generalmente no deberían engordar los anticonceptivos. Es como un mito eso también. Lo que sí generan es retención de líquido. Eso siempre lo vamos a tener. 1 o 2 kilos vamos a retener de líquido, pero es porque a nivel hormonal estamos predestinadas a eso, básicamente. Pero no engordar, subir 6, 7 kilos de peso por el anticonceptivo, no debería suceder. Sí sucede muchas veces, como hablábamos, de que esta alteración en el ciclo por recibir hormonas externas puede generar cierta ansiedad que nos lleva a ingerir un poco más de alimentos, a estar un poco más ansiosas, entonces por ahí viene a veces el aumento de peso y no básicamente por la droga utilizada. Bien. Bueno. Bueno, Ceci, la verdad que me encantó. Muchísimas gracias de nuevo. Es genial saber que hay ginecólogas, bueno, futura ginecóloga sería. Ya queda menos, chicas, por suerte. Ya está, queda menos. Con perspectiva Ya de casi. género, donde vamos a poder como sentirnos contenidas, es buenísimo eso, es buenísimo. Yo tuve la mala suerte de la primera consulta que hice con un ginecólogo. Primero fue varón y segundo fue alguien que me aconsejó qué cosas decirle a mi pareja de ese momento, que no le tenía que mentir, y no voy a decir el nombre porque, bueno, después se los paso. Pero bueno, así un montón de cosas que no tienen que ver y que no te están escuchando, no están realmente conteniéndote. Así que bueno, Exacto. la voy a llamar a mi compañera Juli para que cierre, que diga algunas palabritas si Muchas quiere. gracias a No sé si ustedes, están por chicas. ahí. Eh, a ver, estás, ahí te Oli, vi. acá estoy. Bueno, nada, a mí me gustaría como señalar la importancia de la generosidad de la CESI para sociabilizar el conocimiento y para colaborar con esto en la cuestión del autoconocimiento, de abordar el autoconocimiento además de una perspectiva mucho más integral y ya no tan medicalizada y patologizadora como veníamos acostumbradas. Así que la verdad es que esta charla ha sido muy clarificadora, no solo para nosotras, sino me parece que para el común de la gente que nos envuelven tantos mitos alrededor de las cuestiones sexuales, menstruales y reproductivas, que me parece que está buenísimo sumar profesionales desde este ámbito. Así que te agradecemos infinitamente, Ceci, sos una genia y bueno, Gracias a siempre ustedes, bienvenida. chicas. Cuando quieran, tenemos millones de temas para tocar. Absolutamente. Bueno, chicas, Bueno, Así que bueno, como hablaba con Agos, como que tratábamos de hacer lo más sintético posible esto, pero bueno, como te digo, hay muchas cosas para poder hablar, hay muchas cosas para poder charlar, muchos mitos o muchas cosas que queremos cambiar, entonces estaría buenísimo, ya vamos a quedar para hacer una próxima. tal genial. cual, se viene la parte 2. Parte 2. Bueno, chicas, Buenísimo. las esperamos para la próxima, que seguramente va a ser el sábado, si es que todo sale bien. Así que no se olviden de inscribirse para recibir la información de las próximas charlas. Así que muchas gracias, Ceci, de Genial. nuevo. Chicas, gracias a ustedes, les mando un besote. Beso enorme. Otro Chau, beso. chau. Chao. Adiós, nos vemos. Nos vemos.